Estamos una vez más aquí en Radio Esperanza para tener una enseñanza más acerca de buscando las sendas antiguas con la Biblia en la mano. Hermanos, desde antes de venir a tener estas clases, estas enseñanzas, nosotros sabíamos que íbamos a tratar de nadar en contra de la corriente. Pero tenemos que decir lo que Dios dice y tenemos que apegarnos a lo que Dios dice. Y hemos estado viendo a través de estas enseñanzas que Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios de los judíos, el Dios de la Biblia, es un Dios 100% condicionador. Es un Dios que dice, si no haces esto, yo tampoco. Por ejemplo, Cristo dice, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo mando. Esa es una condición. Y Dios dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran, pero los que no me honran serán tenidos en poco. Entonces, Dios es un Dios condicionador. Y hemos estado viendo, hermano, las condiciones que Dios pone para tu entrada al reino de Dios. Si usted nos está empezando a ver, le sugiero, le aconsejo, le pido de favor que no haga un juicio rápido de nuestras enseñanzas. Le pido de favor que vaya primero y nos busque en Facebook. En Facebook, ahí va a encontrar las otras enseñanzas que hemos tenido, porque estas enseñanzas son una secuencia, son eslabones que se van uniendo uno a otro, y son una secuencia porque toda la escritura y toda la Biblia fue escrita por una sola mente, la mente de Dios. Entonces tiene una secuencia, tiene un seguimiento. Nosotros ya en su momento hablamos de la salvación por gracia, le dedicamos los primeros 2 programas, lo dedicamos a la salvación por gracia. Pero ahora estamos viendo tu entrada al reino de Dios, hermano. Estamos viendo qué es tu entrada al reino de Dios y cómo es tu entrada al reino de Dios. Y tu entrada al reino de Dios, hermano, está totalmente condicionada. Dios la condiciona. Por ejemplo, la primera condición que nosotros vimos es el nuevo nacimiento. Dice Jesucristo en San Juan 3:5, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Esa es una condición. Está poniendo el nuevo nacimiento como una condición para que puedas entrar al reino de Dios. Luego hablamos de la segunda condición, que es la doctrina. La doctrina, ayer aprendimos que la doctrina falsa no te acerca a Dios, al contrario, te aleja de Dios, te desliga de Cristo, te hace caer de la gracia, y si tú eres salvo por gracia, entonces automáticamente estás perdiendo tu salvación. Dice la Biblia que Cristo ya no te sirve de nada. Dice que estás caminando en un camino de error y que tu alma está muerta. Y en 2 de Juan, versículo 9, dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios y tampoco tiene a Cristo. Entonces, esas son condiciones. Y en esta mañana vamos a ver la tercera condición. Yo sé que algunas personas dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario lo hizo todo perfecto y ya no tenemos que hacer nada. Yo pregunto, hermano, entonces, ¿por qué Dios puso estas condiciones en la Biblia? ¿Se equivocó Dios al escribir la Biblia? Por ejemplo, abra su Biblia por favor conmigo, hermano. Abra su Biblia por favor conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y usted, hermano, usted mismo va a interpretar la Biblia. ¿Sí? Mateo capítulo 5 y vamos a ver el versículo 20. Dice el Señor Jesucristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo pregunto, y que usted conteste, mi hermano, ¿es o no es una condición que usted tenga mejor justicia, mejores obras justas que la de los escribas y fariseos para que pueda entrar al reino de los cielos? Ahora, si Jesucristo lo hizo todo perfecto, entonces, ¿qué hizo Dios aquí?
¿Se equivocó Dios al escribir la Biblia? ¿Por qué pone estas condiciones si ya no tenemos que cumplir condiciones? ¿Por qué pone esta carga si ya no tenemos que hacer nada, si Cristo lo hizo todo? ¿Por qué, hermano? Porque usted no puede negarme que este texto es una condición que Cristo está poniendo para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Dice el versículo 20, estoy en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Usted dígame lo que quiera, pero usted no puede negar que esto es una condición para que usted entre al cielo. Ahora, le voy a mostrar algunas condiciones, algunos textos donde claramente podemos ver que Dios está condicionando tu entrada al cielo. Y en esta mañana la condición que va a la clase, hace 2 clases vimos la condición que era el nuevo nacimiento. La clase pasada la condición era la doctrina pura, la pureza de la doctrina. Y hoy estamos viendo las obras justas. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan. Por favor, acompáñeme, abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículos 1 y 2. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le dará grandes bendiciones y lo meterá al reino de los cielos. No, ¿qué dice? Lo quitará. ¿De dónde? De donde está unido el pámpano a la vid. ¿Sí? El pámpano es la parte donde va la fruta. Y ese pámpano, esa ramita, esa varita donde va toda la uva, está pegada a la vid. Cristo es la vid, dice Cristo, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pregunto, ¿es o no es una condición que usted lleve fruto para poder estar unido a Cristo? Ahora, si la Biblia, usted le han enseñado que cuando Cristo entra a tu corazón, usted es inseparable de Cristo, entonces Dios se equivocó. Entonces Cristo se equivocó al escribir esto. Porque estas son palabras salidas de la boca de Cristo. Estas son palabras salidas de la boca de Cristo. Dice, yo soy la vid verdadera. Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Si usted es inseparable de Cristo, entonces la Biblia está equivocada. Entonces Cristo se equivocó. Entonces la Biblia no es la palabra perfecta de Dios, hermano. Y entonces Dios no tiene una mente perfecta. Quiero pedirle de favor que vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Espero que ya lo tenga. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la pura fe salvarle? Es una pregunta que Santiago hace. Si una persona o si una doctrina te enseña que tú no necesitas hacer nada de obras, entonces este texto es para ti. Este texto es tuyo. Este texto es tuyo. Hermano, si tú tienes fe y tienes toda tu esperanza y tu confianza puesta en el Señor Jesucristo, pero no tienes obras, pregunta Santiago, ¿podrá la fe, la pura fe salvarte? Bueno, la respuesta está en el versículo 24, hermano. Después de poner varios ejemplos, Santiago termina diciendo en el versículo 24 de este mismo capítulo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros, después hace la pregunta en el versículo 14 y luego empieza a considerar algunos ejemplos y termina diciendo, vosotros veis pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras
Vosotros veis, pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que, hermano, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y voy a pedirle, por favor, antes de concluir con este segmento, hermano, de las condiciones que Dios pone para que tú puedas ser salvo, o más que nada, más que ser salvo, entrar al cielo, entrar al reino de Dios. Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 6. Ahí nada más 2 hojas atrás de donde estábamos ahorita en Santiago. Hebreos capítulo 6, el libro de los Hebreos capítulo 6, el versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, le pregunto, hermano, ¿qué es el rudimento? ¿Qué es algo rudimentario, hermano? Le pregunto a usted, ¿qué es algo rudimentario? Lo rudimentario, hermano, es lo que se hace en el principio. Por ejemplo, hablamos de lo rudimentario es... Lo rudimentario, hermano, es lo que se descubre en el principio. Por ejemplo, déjeme ir a lo cruel, la rueda cuadrada, ¿sí? Hablamos de lo rudimentario, la rueda cuadrada, cuando la rueda era cuadrada. Y hablamos, yo no sé si en algún tiempo realmente la rueda fue cuadrada, pero eso es lo rudimentario, hermano. Lo rudimentario es cuando las personas andaban en carreta, cuando las personas hacían viajes de una ciudad a otra en carreta. Lo rudimentario, hermano, es cuando las personas están todavía atrasados. Y Pablo dice, voy a dar por hecho que Pablo está escribiendo el libro a los Hebreos, y Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo rudimentario en la doctrina de Cristo? La salvación por gracia, hermano. ¿Qué es lo primero que tú recibes cuando te acercas a Cristo? La salvación por gracia. Si lo primero que tú recibes cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, entonces eso es lo rudimentario. Ese es el rudimento. Es el principio. Y dice que eso ya debe quedar atrás. Hay personas que tienen 50 años en el cristianismo y todavía están diciendo, es que yo soy salvo por gracia, es que yo soy salvo por gracia, es que yo soy salvo por gracia. Dice Pablo, eso fue lo rudimentario. Tienes que dejarlo atrás. Tienes que dejarlo atrás y tienes que seguir adelante a la perfección. Vea el texto conmigo, hermano, por favor. Estoy en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ya olvídese de no echar otra vez el fundamento es que yo ya me arrepentí de mis obras muertas, de la fe, tengo fe en Dios. Eso es lo rudimentario, mi hermano. Esto es lo rudimentario, hermano. Y usted ya debe dejar eso atrás y usted debe ir adelante a la perfección. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo es posible que después de 50 años de cristianismo usted todavía esté solamente confiando en que usted es salvo por gracia? Dice Pablo, usted ya debe dejar eso atrás. Ahora, ¿eso es darle la espalda a Cristo? No, a la doctrina rudimentaria. A la doctrina rudimentaria. Un cristiano no debe quedarse en el rudimento. Y todo cristiano, el rudimento de todo cristiano es la salvación por gracia. Porque es lo primero que conoce cuando se acerca a Cristo. Y la Biblia dice, Dios que es perfecto, Dios que no se equivoca, no Ricardo Maldonado, Dios que no se equivoca, dice que usted ya debe dejar eso por la paz y debe ir hacia adelante a la perfección. Olvídese
Olvídese del fundamento de obras muertas y que yo tengo mucha fe en Dios y de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. Olvídese de eso, hermano, y vaya adelante. Y empiece a hacer lo que Dios le demanda que haga. Empiece por hacer mejores obras y mejores justicias que las que hicieron los escribas y los fariseos. Si no, usted jamás entrará al reino de Dios. Hermano, usted puede escuchar mi garganta. Le voy a suplicar, por favor. Vamos a ir a un spot, para cuidar un poquito mi garganta. Voy a tomar un jarabe y voy a pedirle de favor que me sea paciente. ¿Cómo tomó este hijo? Poner así para que no se desgaste la garganta. Lo voy a tener que tragar. Me lo tuve que tragar. ¿Qué pasas? Ese es compañero. No me manché la camisa. ¿Ya? ¿Cuándo digo? No está grabando, ¿verdad? Tú sí. Quítalo. Bueno. No se puede. Hermano, le agradezco que sea paciente conmigo. Estoy batallando con mi garganta. Tengo 68 años y bueno, ya batallo un poquito para hablar. Entonces, vamos a regresamos por favor. Y voy a ir al siguiente punto, hermano. En el siguiente punto, hermano, yo quisiera decirle que yo, Ricardo Maldonado, está plenamente consciente de que existen textos como Romanos 3:28, donde el apóstol Pablo escribió, lo voy a decir de memoria, dice el apóstol Pablo, déjame, ya se me olvidó, en Romanos 3:28 el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Gálatas 2:16 el apóstol Pablo escribió, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Efesios 2, capítulo 8 y 9, dice que la salvación no es por obras. Estamos 100% conscientes de esto. Nosotros estamos tomando en esta doctrina, hermano, lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, lo que no es bendición, lo que no nos es bendición. Entonces, estamos tomando todo, hermano, en cuenta. Solamente que el texto de Romanos 3:28, Gálatas 2:16 y Efesios 2:8 y 9 son textos que hablan, que te ofrecen la salvación por gracia. Y la salvación por gracia, si usted no escuchó la segunda clase, hermano, la segunda clase que tuvimos, entonces lo invito para que vea el alcance de la salvación por gracia. La salvación por gracia, hermano, solamente te cubre tus pecados pasados. No te introduce al cielo, no te salva del infierno, no te perdona los pecados futuros. La salvación por gracia solamente perdona tus pecados pasados. Entonces, eso debe quedar dentro de lo que es el rudimento de la doctrina de Cristo. Y nosotros debemos ir adelante a la perfección, a lo que el apóstol considera la perfección de Cristo. Y esto es cumplir con las demandas de Dios. Y la demanda de Dios es que si usted no hace mejores obras que la de los escribas y fariseos, usted no puede entrar al reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahora, quiero invitarle, hermano, para que vaya conmigo, por favor, y vamos a hablar en este tema, por favor. Ya sabemos que la salvación por gracia es antes de la salvación por obras. Ya sabemos que primero tienes que aceptar a Cristo. Sin Cristo no tienes Dios, no tienes esperanza, no tienes nada.
Entonces, Dios tiene una secuencia. Primero, recibes a Cristo. En ese momento eres engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando tú te hayas formado como cristiano y hayas madurado espiritualmente, entonces vendrá el nacimiento y Dios estará allí para recibirte. Vamos a regresar, por favor, hermano, otra vez a Mateo capítulo. Ahora vamos a ver el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 7 al 10. Mateo capítulo 3. Perdón. Versículos 7 al 10. Dice versículo 7. Mas Jesús, perdón, estoy en Marcos, discúlpenme. Mateo capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Dice, al ver él, está hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan Bautista les está reclamando a estas personas y les dice generación de víboras? ¿Por qué? Porque no estaban haciendo frutos. Porque no estaban dando frutos. Y él les dice, ustedes vienen, se arrepienten y quieren que todo se les dé gratis. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Luego dice el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. O sea, eso no te justifica. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El hecho de que tú seas hijo de Abraham no te justifica de lo que Dios, de las demandas, de cumplir con las demandas que Dios requiere. Versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, y este árbol eres tú, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Y yo pregunto, hermano, ¿qué marcaría la diferencia en tu vida si eres cortado o echado al fuego o si permaneces para vida eterna? El fruto que des. El fruto que tú estés dando. Hermano, eso es lo que marca la diferencia. Ahora, por favor, vaya conmigo al Evangelio, al mismo Evangelio de Mateo, pero al capítulo 19, hermano. Mateo capítulo 19. Ahora, sabemos que el apóstol Pablo dijo que estoy en Mateo capítulo 19. Sabemos que el apóstol Pablo dijo que la salvación no es por obras. Sí, pero Pablo está hablando de la salvación por gracia. La salvación que se te regala completamente gratis, pero que solamente es de tu pasado. Pero el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ponga atención a la pregunta de este hombre. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? No está hablando de la salvación por gracia. Está hablando de su vida eterna, de su entrada al reino, de su salvación eterna. Usted tiene que aprender a marcar una diferencia cuando la Biblia está hablando de tu salvación por gracia y cuando está hablando de tu entrada al cielo. Son dos cosas completamente diferentes. Pablo dice, tu salvación por gracia es sin obras, para que nadie se gloríe. Pero Cristo le responde en el versículo 17, le responde a este hombre. Este hombre le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, lógicamente la pregunta del hombre es vida eterna. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Hermano, esta es una demanda de Dios. No para que seas salvo por gracia, para que entres a la vida eterna, para que alcances la vida eterna. La salvación por gracia es gratis, es sin obras, pero tu entrada al cielo es a través de la obediencia a Dios, guardando, hermano, los mandamientos. ¿Qué marca la diferencia, hermano, entre las personas que dan fruto y los que no dan fruto? La eternidad. La eternidad. Las personas van a resucitar para vida eterna. Los que hicieron lo bueno
van a resucitar para vida eterna. Y los que hagan lo malo van a resucitar para condenación. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Juan. Por favor, en su Biblia, busque el Evangelio según San Juan. Y vamos a buscar el capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Ponga atención, hermano. ¿Qué es lo que le va a dar a usted la confianza para resucitar para vida eterna o para condenación eterna? ¿Qué marca la diferencia, hermano? Versículo 28 dice, estas son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que hicieron lo bueno. Los que hicieron buenas obras. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué marca tu diferencia en tu eternidad? Lo que tú hagas. Lo que tú hagas. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo que si tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, vas a resucitar para vida eterna. Hermano, esto es palabra de Dios. Usted lo está viendo. Usted lo está viendo, mi hermano. Por favor. Estamos viendo la condición de Dios para que usted pueda tener vida eterna. Por favor, acompáñame a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 5, 6 y 7. Dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra vez, versículo 6. Que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Con qué Dios va a pagar las buenas obras que tú hagas? Con la vida eterna. Ese va a ser el pago que Dios te dará. Entonces, hermano, ¿por qué seguir aferrándonos a algo que no es bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué condenarnos y por qué condenar a otras personas al infierno eterno, hermano? La salvación por gracia es un regalo de Dios, pero solamente perdona tus pecados pasados y te salva de lo que eras, no de a dónde ibas, de dónde vienes, no de a dónde vas. Ya lo vimos, véalo en el Facebook, por favor. Segunda enseñanza, nos encuentra en Facebook como Iglesia Bautista Unidad Modelo y en YouTube nos encuentra como Iglesia Bautista Independiente Unidad Modelo. Véalo, hermano. Dios no puede contradecirse, la mente de Dios es perfecta. Si la obra de Cristo quedó totalmente terminada para usted y para mí, ¿por qué Dios pone estos textos en la Biblia? ¿Se equivocó Dios al escribir la Biblia? Si nosotros no tenemos que hacer nada más que aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces, ¿por qué Dios pone estas condiciones en la Biblia? ¿Se equivocó Dios? Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Ahora, sabemos, hermano, estamos 100% conscientes que en la Biblia encontramos textos como Romanos 6:23,
Estamos en Romanos capítulo 3, pero busque el capítulo 6, versículo 23. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y usted, muchas personas dicen, aquí está, es una dádiva. Sí, hermano, es un regalo que Dios te da, pero es un regalo que Dios te da sujeto a condición. Tiene condiciones. Están aquí. Usted las está viendo, no puede negarlo. También sabemos que Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, hermano. Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Pero es una vida eterna que Dios te da a cambio de las condiciones que Él pone. Dios es un Dios totalmente condicionador, más que ninguna otra persona. Todos estos problemas doctrinales es porque se nos ha enseñado que nuestro Dios es incondicional, que nos ama incondicionalmente, que Él va a estar ahí 1000 años esperando a que tú quieras arrepentirte y acercarte a Él, que aun cuando estés agonizando en una cama en el hospital y ya no puedas hablar, nada más va a llegar el pastor y va a decir, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal, nada más apriétame la mano, ya no puedes hablar, apriétame la mano y ya sé que aceptaste a Cristo. Y usted mueve un dedito ahí, hermano, y Dios va, gloria a Dios, ya aceptó a Cristo. Dios no es un Dios incondicional. Y hermano, déjeme demostrárselo. Vaya por favor conmigo a San Juan capítulo 3. Dios no va a estar ahí toda la vida esperándolo, hermano. San Juan capítulo 3. Por favor, vaya conmigo. Esto está fuera de tema, hermano, por favor. Nada más estoy tratando de ayudarle. Nada más estoy tratando de ayudarle. Este no es el tema. Ahorita vuelvo a encarrilarme en el tema. San Juan capítulo 3. Hermano, dice versículo 15, por ejemplo. Dice, empezamos desde el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vea lo que dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya, desde el momento que usted le negó, desde el momento que usted le rechazó, usted quedó condenado. ¿Cómo es posible que digamos que Dios va a estar esperándote ahí 1000 años a que tú quieras en agonía recibir a Cristo, hermano? Y luego todos los 1000 años que lo negaste, todo el tiempo que le rechazaste. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tu salvación, hermano, la obtienes aquí en esta tierra, pero tu condenación también. Dios no va a estar toda la vida esperándote. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, hermano. Ya, vamos a regresar al tema. Vamos a regresar al tema. Y aquí quizá yo imagino que pudiera surgir alguna pregunta de parte de los oyentes y decir, pastor, si Dios me condiciona mi entrada al reino de los cielos, y la condición en este momento, en este punto, el tema son las buenas obras, ¿cuáles serían entonces esas buenas obras? ¿Cuáles serían esas buenas obras que Dios demanda? Y la respuesta, hermano, la vamos a encontrar en Mateo capítulo 21.
la respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son esas buenas obras? Mateo capítulo 21. Muy bien, si usted lo tiene, hermano, voy a empezar a leer el versículo 33. Dice el versículo 33, está hablando el Señor Jesucristo y está considerando una parábola. Y dice el versículo 33, oíd otra parábola, dijo Cristo. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es el ejemplo de Cristo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Usted sabe de lo que estamos. Usted ya puso ahí quién es el padre de la viña que la plantó y la arrendó, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Dice, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Pregunta Cristo, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano, ¿qué le enseña a usted esta parábola? Primero, que el reino de Dios fue puesto en las manos de los judíos en el Antiguo Testamento. El reino de Dios fue puesto en la mano de los judíos para que dieran el fruto a su tiempo a Dios Padre. Pero los judíos se dedicaron a vivir para su propio beneficio, para su propia vida. Se olvidaron del reino de Dios. Mataron a los profetas, mataron a los apóstoles, mataron al Señor Jesucristo. Y dice Cristo en el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, los judíos le contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Y esos otros labradores quiénes son? Nosotros, hermano, tú y yo. Pero arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y luego dice el versículo 43, Cristo le dice a los judíos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él, nosotros los gentiles. Si Dios le quitó a los judíos el reino de los cielos, porque no daban fruto, ¿cómo es posible que ahora nosotros digamos que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que hacer obras y que no tenemos que dar fruto, porque ya Cristo lo hizo todo? Si a ellos se los quitó por no dar fruto, ¿cómo te lo va a dar a ti, que tampoco estás haciendo frutos? Por favor, hermano, sea congruente. Sea congruente, hermano. Por favor. No puede usted decir que usted no está obligado a dar fruto, porque por eso le quitó Dios el reino a los judíos y se lo dio a usted. Si usted no hace, y si usted no hace obras, y si usted no hace frutos dignos del reino de Dios, entonces, mi hermano, ¿por qué Dios
le tendría a usted en el reino de Dios y no a los judíos? ¿Por qué lo tendría a usted en el reino de Dios y no a los judíos? Ahora, quizá usted esté preguntando, hermano, una vez más, ¿cuáles son los frutos del reino? ¿Cuáles son los frutos del reino, hermano? Déjeme, por favor, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7 y versículo 19. Dice el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Palabra de Dios. El Señor Jesucristo está hablando. Ahora, ¿cuáles son esos frutos que nosotros necesitamos dar? Bueno, mire, hermano, vaya al capítulo 3 de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo 5:3. Hermano, si usted se está preguntando, pastor, ¿cuáles son los frutos que Dios tomará en cuenta para que yo pueda entrar, a ser digno de entrar al reino de Dios? Bueno, hermano, se los voy a decir, pero de antemano le digo, le anticipo, no son fáciles. Versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Estoy en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para hacer frutos dignos del reino de los cielos? Primera cosa, usted tiene que ser una persona muy pobre de espíritu. Usted tiene que ser una persona muy humilde para poder ser digno de estar en el reino de los cielos. Por eso, hermano, en el capítulo 5, quiero que va a capítulo 5 y versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, ¿qué son los frutos del reino de los cielos? Mira lo que dice el versículo 23. Por tanto, ponga atención al versículo 23. Estoy en Mateo capítulo 5. Estamos hablando de cuáles son los frutos dignos del reino de los cielos. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Dígame, hermano, en el día de hoy, ¿cómo presentamos nosotros los pastores o los predicadores? ¿Cómo presentamos tu relación con Dios? ¿No es cierto que decimos, si tú estás arreglando un problema con tu familia y es la hora del culto, deja el problema, deja tu familia y tú vete al culto? Bueno, hermano, ese es el pensamiento del pastor. Pero Cristo dice, si tú traes tu ofrenda a Dios y ya frente al altar te acuerdas, cuando vas a depositar tu ofrenda a los pies de Dios, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano o que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda en el altar. Deja la ofrenda allí y ve primero y arregla tu problema con tu hermano. Y cuando hayas arreglado tu problema con tu hermano, entonces ven y preséntate delante de Dios. ¿Y sabe qué está diciendo? Está diciendo que primero debes dar los frutos del reino. Así es como vamos a vivir en el reino, hermano. Los frutos del reino, hermano, es
que tú empieces a vivir en esta tierra como vamos a vivir en el reino de los cielos. Que tú empieces a hacer aquí como vas a hacer allá. Que tú empieces a hablar aquí como vas a hablar allá. Que saques de tu corazón toda esa basura y toda esa amargura y todo ese odio, porque tú tienes que ser una persona humilde de espíritu. Tienes que ser una persona humilde de espíritu, hermano. Y si tú vas a querer vivir con Cristo, vas a tener que vivir completamente diferente de cómo vive el mundo. Yo sé que nosotros los predicadores decimos, primero es Dios y luego los demás. Y Cristo dice, primero ve y arregla con tu hermano. Primero ve y arregla con tu hermano. Esto es palabra de Dios. Primero ve y arregla con tu hermano y luego trae tu ofrenda a Dios. ¿Qué significa? Primero haz frutos dignos del reino de los cielos. En el reino de los cielos vamos a vivir en paz. Y tú necesitas empezar a vivir en paz en esta tierra, hermano. Necesitas empezar a vivir en paz en esta tierra. Veamos lo que dicen los versículos 27 y 28. 27 y 28 de este mismo capítulo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y como eso no va a suceder en el reino de los cielos, entonces empieza a hacerlo aquí. Empieza a vivirlo aquí. Esos son los frutos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque así vamos a vivir en el reino de los cielos. Y ahora vaya conmigo al versículo 38 de este mismo capítulo. Hermano, así es como vamos a vivir en el reino de los cielos. Y usted necesita empezar a vivir ya lo que va a vivir allá. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, usted dirá, pastor, pero eso es humillante. Que la demanda no es ser pobre de espíritu. Que la demanda no empezó Cristo diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que no es esa la demanda. Esos son los frutos del reino, hermano. Si usted va al hospital, hermano, déjeme, mire, voy a seguir diciendo esto. Voy a seguir leyendo. Ahorita les voy a decir esto del hospital. Versículo 40. Y al que quiera, versículo 39, perdón. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Perdón. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y yo te digo una cosa, hermano. Este hombre que Cristo quiere ver en ti, cristiano, es un hombre que para el mundo va a ser un hombre totalmente derrotado. Mira, hermano, yo bendigo a las personas que van a los hospitales a dar comida. Les digo que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho. Pero los frutos del reino de los cielos son otros. Bendigo a las personas que quieren ayudar en las cárceles o en los hospicios. La Biblia dice que debemos cuidar de la viuda
que debemos cuidar de los huérfanos, que debemos cuidar de las personas necesitadas, que al que tenga frío hay que cubrirlo, que al que tenga hambre hay que alimentarlo. Todo eso es palabra de Dios. Y es bueno que usted empiece a pensar en esas cosas. Y los frutos del reino de Dios, hermano. El punto es que cuando usted hace esas cosas, mucha gente lo va a ver a usted. Y mucha gente se va a querer identificar con usted. Va a querer identificarse y va a decir, esta es una persona buena, yo quiero juntarme con él. Pero la pregunta es, ¿quién se quiere identificar con las causas perdidas? ¿Quién se quiere, cuando una persona te golpea en público, en la mejilla derecha, y tú le pones la izquierda para que te golpee? Yo pregunto, ¿quién quiere ser tu amigo? ¿Quién te va a ver como una persona digna de andar contigo? Nadie, hermano. Nadie te va a ver como una persona digna de amistad. Nadie te va a querer considerar su amigo. Nadie va a querer juntarse contigo, hermano. Nadie. Nadie. A veces nos quejamos de que la vida cristiana es muy dura porque la gente se burla de ti. ¿Y qué es lo que te dicen? Cuando pasas por la calle, ¿qué es lo más que llegan a decirte, hermano? Lo más que llegan a decirte, ay, vale, hermanito, y hasta se ponen se tapan la boca, para que no sepa quién fue el que dijo, ay, vale, hermanito. Eso no es, hermano. Eso no es sufrir por Cristo. Usted necesita empezar a vivir hoy lo que va a vivir con Cristo en la gloria. Ese es el fruto del reino de los cielos. Y nada más quiero terminar diciendo, Dios quitó a los judíos el reino de Dios porque no daban fruto. Usted sabrá lo que hace, hermano. Lo que yo le he mostrado y lo que usted ha visto hoy es 100% palabra de Dios. Sé que va a escuchar personas decir, nosotros no tenemos nada que hacer porque Cristo lo hizo todo. Y sé que va a escuchar personas decir que cuando usted entra a Cristo, cuando usted se une a Cristo, Cristo ya lo hizo todo por usted. Pero permítame decirle, hermano, permítame decirle, Dios no se equivocó. Cuando Dios dijo que usted necesita hacer esto para poder entrar al reino de los cielos, Dios nunca se equivoca. Que Dios los bendiga. Nos encuentra en Facebook como Iglesia Bautista Independiente. Como Iglesia Bautista Unidad Modelo. Y en YouTube nos encuentra como Iglesia Bautista Independiente Unidad Modelo. El teléfono, hermano, de casa es 83 73 60 25. Y el celular personal es 81 20 09 17 31. Dios los bendiga a todos.